Siempre he dicho que no soy miedoso. He recorrido colonias pesadas de la Ciudad de México trabajando de repartidor y chofer de aplicaciones, y sé moverme. Pero hay algo en Tepito que te exige un respeto distinto. No es solo por lo que se dice del barrio, es por lo que se vive ahí. Uno aprende a leer las miradas, los silencios y los movimientos. Lo que pasó esa noche me lo confirmó. Era miércoles, no llovía, pero el aire estaba pesado, como si la ciudad supiera que algo no andaba bien. Eran como las 8:30 cuando acepté un viaje desde el centro. El punto de llegada estaba a unas calles del mercado de Tepito. A esas horas ya había poca gente afuera, pero todavía circulaban algunos puestos desmontando, carritos cargando mercancía y uno que otro cholo apoyado en la esquina, fumando. La clienta, una chava joven, subió rápido. Llevaba una mochila y un par de bolsas del tianguis del Chopo, según me dijo cuando intentamos hacer conversación. Se notaba nerviosa, me dio la dirección exacta a la que íbamos y me pidió que la dejara justo enfrente del número, que no me detuviera antes, ni una cuadra después. Me pareció raro, pero bueno, cada quien sus manías. El camino fue normal, sin tráfico. Cuando entramos a la zona de Tepito, ella bajó el volumen de la música y me pidió que no usara luces altas. Me dijo que lo hacía por respeto al barrio, que la gente de ahí es desconfiada y que cualquier movimiento raro puede malinterpretarse. Asentí sin decir mucho, pero ya tenía los sentidos alertas. Al llegar, la calle estaba sola, muy sola. Como si alguien hubiera dicho, nadie salga hoy. Solo dos señores en una banqueta, jugando dominó sin hablar. Había basura en montones, grafiti viejo en las paredes, y los focos de los postes parpadeaban, como si también quisieran irse a dormir. Me detuve justo donde ella pidió. Le abrí la puerta con el seguro manual y le dije que se cuidara. Ella sonrió nerviosa y justo cuando estaba bajando, un hombre apareció de la nada. Alto, moreno, con chamarra de mezclilla y barba rala. Se acercó a mi ventana, sin agresividad, pero tampoco con buenas intenciones. «Carnal, ¿todo bien?», me preguntó, como quien no quiere nada, pero ya está esperando que le digas algo que no le guste. «Todo chido, solo dejé a la señorita», respondí, sin bajarme. El tipo miró a la chava y luego a mí, la analizó, luego soltó la frase que desató todo. «¿Lo conoces?». Ella lo miró un segundo y luego me dijo, «No me dejes sola, acompáñame hasta la puerta, por favor». Me saqué de onda. ¿Qué estaba pasando? El tipo frunció el ceño. «¿Qué? ¿No puedes caminar sola? Aquí nadie te va a hacer nada, mujer». Pero su tono ya era otro. Había pasado del desinterés a la molestia. Ella me volvió a mirar, ahora más seria. «Por favor, nomás camina conmigo, evitas problemas». Y ahí supe que si me negaba, me iba a meter en uno más grande. Apagué el coche, lo cerré con seguro y bajé. La seguí por la acera y el tipo también. No dijo nada más, pero caminaba detrás de nosotros, no como alguien que cuida, sino como alguien que espía, esperando que hagas algo que no le guste para soltarte un madrazo sin aviso. La chava me llevó por un callejón estrecho. Al fondo había una puerta metálica pintada de rojo, medio oxidada. Tocó con un ritmo que sonaba ensayado. 2 golpes rápidos, uno lento. La puerta se abrió apenas unos centímetros, suficiente para que una mano le jalara las bolsas. No vi la cara de nadie, pero la puerta se cerró en cuanto ella dio 2 pasos hacia adentro. Me quedé afuera, con el tipo detrás de mí, y ahí vino lo peor. «¿Y tú qué?», dijo el tipo. «¿Vienes a vender o nomás andas de metiche?». Me giré, despacio. La neta, solo venía manejando. Me pidió que la acompañara porque se sintió incómoda. «¿Y tú le haces caso a todo lo que te piden?», preguntó, dando un paso más cerca. Su voz ya no era solo molesta, estaba cargada de desconfianza, de territorio. «Solo soy Uber, hermano. Ni me bajaría si no me lo hubiera pedido. Pero tampoco quería problemas con ustedes». Ahí fue cuando se me quedó viendo, muy fijo, como si midiera si yo estaba mintiendo. Era un silencio largo, que se estira como un chicle entre los dientes. En ese momento, otros 2 hombres salieron de la nada, como sombras desde los costados. Uno tenía una gorra que apenas dejaba ver los ojos. El otro traía un cigarro apagado colgando de los labios. «¿Qué pasó?», preguntó el de la gorra. «Este compa vino con la morra. Dice que la acompañó porque se puso nerviosa», respondió el primero. El del cigarro me escaneó con la mirada. «¿Y qué traes en el coche?». «Nada, solo mi mochila. Trabajo desde la tarde».
Uno de ellos me pidió las llaves. Me negué al principio, pero otro paso hacia mí bastó para que se las entregara. El tipo fue y revisó el coche. Abrió cajuela, guantera, asientos. No sé qué esperaba encontrar, pero al no ver nada, regresó las llaves sin decir palabra. «Ya vete, carnal», me dijo el primero. «Y no regreses solo, ni con nadie. Aquí no es para andar viniendo nomás por venir». Asentí. Me subí al coche sin prenderlo. Esperé a que se alejaran, pero no se fueron. Se quedaron ahí parados, viendo cómo me iba. Prendí el motor despacio, sin hacer ruido. Di vuelta en U con cuidado y salí por donde había entrado. No respiré tranquilo hasta que pasé Eje 1. No paré hasta llegar a Reforma. Ahí me orillé y apagué el coche. Me temblaban las piernas. No le conté a nadie lo que pasó. Tampoco volví a aceptar un viaje para Tepito después de esa noche. La app la configuré para evitar ciertas zonas, y no por miedo, sino por respeto. Porque entendí que a veces lo más peligroso no es lo que pasa en la oscuridad, sino lo que camina detrás de ti, en silencio, midiendo cada paso que das, esperando que des uno en falso para no dejarte volver a casa. Me llamo Raúl, tengo 34 años y toda mi vida he vivido en la colonia Guerrero, a unas cuantas calles de Tepito. Desde morro aprendí a moverme por ese barrio sin que me comiera vivo. Cuando era niño mi abuela me mandaba al mercado de ropa de segunda o por cassettes piratas y siempre decía lo mismo: no hagas ojos con nadie, no camines rápido y no te metas donde no debes. Tepito es de esos lugares donde puedes conseguir desde unos tenis originales en la mitad del precio hasta cosas que es mejor no preguntar de dónde salieron. Ahí hay reglas que no están escritas en ninguna parte, pero todos las saben. Si las rompes, nadie va a mover un dedo por ti. En ese entonces andaba vendiendo audífonos clonados en la plaza de celulares, uno de esos locales que parecen cubículos apretados con luz blanca fea y calor todo el año. Mi patrón me pagaba por comisión, y a veces me quedaba unas horas extras por fuera, vendiendo lo que me quedaba a los que salían del metro Lagunilla o del Eje 1. Fue ahí donde lo conocí. Un tipo alto, moreno, con una sonrisa falsa, de esas que enseñan todos los dientes pero no tocan los ojos. Iba bien vestido, con una chamarra de mezclilla forrada de borrega, zapatos limpios, sin una gota de polvo. Me vio desde lejos y se acercó directo, como si ya supiera quién era. «¿Qué vendes, carnal?», me preguntó. «Audífonos, cables, cargadores, lo normal». «¿Chido el negocio?». «Más o menos». «Te tengo algo mejor», así, sin vueltas, como si ya supiera que yo estaba esperando algo así. Me reí nervioso. «No, carnal, gracias, yo estoy bien con esto». Me miró fijamente, sin decir nada durante unos segundos. Luego sonrió otra vez. «No dije que si querías, dije que te tengo algo mejor». Me fui de ahí, guardé mis cosas y caminé lo más rápido que pude hasta la Guerrero. Pero al día siguiente, el tipo me estaba esperando junto al metro. Ni siquiera me dijo nada, solo me miró y se fue caminando. Los días siguientes empezó a aparecer cada vez más cerca de donde yo estaba. Afuera del local, en la esquina del Oxxo, una vez hasta cruzó frente a mi casa mientras yo barría la banqueta. Yo no decía nada, pero ya no dormía igual. Una noche, ya cansado, fui a encarar a mi patrón. «Oye, ¿tú sabes quién es ese güey que me sigue?». El viejo solo me vio con cara seria y bajó la voz. «No te metas en pedos, Raúl. Aquí todos lo conocemos. Mejor cámbiate de zona». Pero yo no quería cambiarme. Era mi chamba y no debía nada a nadie. ¿Por qué me iba a ir? Pasaron unos días sin verlo. Pensé que se había cansado. Hasta que un jueves, mientras caminaba hacia el metro Tepito, dos morros se me emparejaron. «Oye, bro», me dijo uno de ellos, no tendría más de 16 años. «El licenciado quiere hablar contigo». «¿Qué licenciado?». «Tú sabes cuál, el mismo que te ofreció el trato». «Ya dije que no». «Y él dice que no aceptó tu no». Me rodearon, eran dos, pero atrás venía otro más grande, con tatuajes en el cuello y cara de que no dudaba en usar el cuchillo que asomaba de su cinturón. «No tienes que hacer mucho», dijo el más joven. «Nomás llevar algo de un lado a otro, como si vendieras tus audífonos, hasta más seguro». Les dije que no, no gritándoles, no corriendo. Solo dije no otra vez, firme. Creí que bastaba, me soltaron. Pero esa misma noche, alguien tocó a la puerta de mi casa. Mi mamá estaba viendo su novela.
Mi hermana dormía con los audífonos puestos. Fui yo quien abrió. No había nadie, solo una caja de cartón. Dentro, mis audífonos, todos aplastados, rotos, y encima de ellos, una foto mía, no de mis redes, una tomada en la calle, cerca de la iglesia de San Francisco, con mi hermana agarrada de mi brazo. No sabía qué hacer, no podía ir a la policía, no en Tepito, no contra ellos. Al día siguiente no fui a trabajar, ni al siguiente. Una semana después, el patrón vino a verme. Me dijo que me buscaban, que ya no era una opción. A los 2 días, un mototaxi me interceptó cuando iba a la tortillería. El tipo que manejaba me dijo: súbete, no es una petición. Lo siguiente que recuerdo fue estar en una bodega medio abandonada, de esas entre Peralvillo y Reforma. Olía a humedad, pintura vieja y cigarro. Estaban él y otros 3 tipos. Me ofrecieron un refresco. Nadie hablaba con agresividad, pero todo sonaba como amenaza. Raúl, carnal, me dijo el mismo tipo de la chamarra de borrega. Este es un barrio de oportunidades. Aquí uno crece o lo entierran. ¿Tú cuál prefieres? No respondí. Vamos a empezar leve, unas entregas. Tú sabes andar por la ciudad, no vamos a meter cosas pesadas, solo bolsitas. Nomás no abras los paquetes, ¿va? Yo no era un santo, pero tampoco era un pendejo. Sabía que no decir nada, ni sí ni no, era igual a aceptar. Primera entrega es esta, me dijo, poniendo un sobre en mi mochila. Metro Hidalgo. Te vas a encontrar con un chavo en la entrada de los baños. Lo reconoces porque trae una gorra verde. No dormí esa noche. Mi mamá notó que algo estaba mal. Le dije que me dolía la cabeza. En la madrugada escribí todo en una hoja. Nombres, descripciones, lugares. Lo escondí dentro de un libro de cocina vieja, de esos que nadie abría desde hace años. El día de la entrega, me sentía enfermo. El sobre pesaba poco, pero quemaba en mi mochila. Llegué a Hidalgo, pero no bajé. Me quedé en las escaleras. Vi al chavo de la gorra, caminaba de un lado a otro, viendo su celular. Me acerqué a él, y sin pensarlo, dejé caer el sobre a la basura que estaba junto a la banca. Luego seguí caminando. El tipo no se dio cuenta. No sé si fue suerte, instinto o un milagro, pero esa noche dormí. A la mañana siguiente, el tipo de la chamarra estaba en la esquina de mi calle. Tenía la misma sonrisa falsa. Te vi, Raúl. Pensaste que era un juego, ¿eh? No me dijo más. Solo me mostró la pantalla de su celular. Era un video. Yo, mi mamá, saliendo del mercado, filmado desde un carro. Ya estuvo. A la próxima no grabamos, actuamos, y se fue. Esa noche, huí, no llevé muchas cosas, ni siquiera celular. Me fui en un autobús hacia Puebla, y luego a Oaxaca. Dormía en casas de conocidos, mandaba cartas a mi mamá por correo postal. No usaba redes, no hablaba con nadie. Viví así casi un año, hasta que supe, por un amigo de confianza, que el tipo de la chamarra había muerto en una redada, que habían agarrado a varios de su grupo. Regresé a la ciudad. Nunca volví a Tepito. A veces, cuando paso por el Metro Hidalgo, me detengo en las escaleras. No por nostalgia, por advertencia. Me recuerdo a mí mismo que hay lugares donde decir, no, carnal, gracias no es suficiente. Y que, en esta ciudad, a veces sobrevivir no es ganar, es seguir. Nunca me imaginé que lo último que recordaría de mi vida normal sería un puesto de tacos al pastor y el rechinido metálico de un carrito de carga cruzando la banqueta. Pero así empezó todo. En Tepito, a eso de las 10:30 de la noche, cuando ya el bullicio baja un poco pero el barrio nunca duerme del todo. Había ido a visitar a un cuate que arregla celulares sobre la calle Jesús Carranza. Me dijo que mi teléfono estaría listo como a las 10 y que si quería pasar por él antes de que cerrara. Llegué caminando desde el Metro Lagunilla, cruzando por República de Argentina y luego me metí por Matamoros. Conozco la zona, no me asusta. Crecí en La Guerrero, sé cómo moverse, cómo hablar, cómo no llamar la atención. Después de recoger el celular me fui caminando hacia Peralvillo, pensando en tomar una combi que me dejara más cerca de Tlatelolco. Fue justo a la altura del callejón de tabaqueros donde un señor, uno de esos que parecen invisibles entre la multitud de la noche, me detuvo con una sola frase. «Ya estás muerto». No lo dijo en tono dramático, ni gritó, ni hizo ademanes raros. Solo me lo susurró, como si compartiera un secreto. Yo me frené, confundido. El hombre estaba sentado en una banqueta, cubierto con un poncho raído. Parecía un indigente, pero no uno cualquiera.
Su voz no temblaba ni olía a alcohol. Sus ojos, eso sí, estaban clavados en los míos. ¿Qué? Eso fue todo lo que pude decir. Él se limitó a mirar al frente y no dijo nada más, como si ya hubiera terminado su participación en mi historia. Lo dejé atrás, sacudiéndome el escalofrío, y seguí caminando. Me repetía que era un loquito, uno más, pero algo no encajaba. Desde ese momento, nada lo hizo. Primero, fue el silencio. Tepito nunca está en completo silencio, menos a esa hora. Siempre hay alguien gritando que vende tenis o chamarras, siempre hay cumbias, perros ladrando, claxones, motos. Pero de repente, fue como si alguien hubiera apagado el volumen del barrio. Lo siguiente fue que me di cuenta que no veía a nadie. Caminé 2 cuadras sin cruzarme con una sola persona. Ni un borracho, ni un puesto de chelas, ni una patrulla. Nada. Miré el celular queriendo marcarle a mi hermano. Tenía señal, pero no había ningún contacto en la agenda. Nada, ni un solo número. Abrí WhatsApp, 0 chats, como si el celular estuviera nuevo. Empecé a preocuparme de verdad. Regresé sobre mis pasos pensando en volver a casa de mi cuate, pero cuando volví a pasar por la banqueta donde me había hablado el viejo, ya no estaba. Ni él, ni su cobija, ni su caja de cartón. Nada. Corrí. No caminaba, corría, sin dirección clara. Solo quería ver a alguien, lo que fuera. Pero las calles que siempre conocí parecían diferentes. No por su forma, sino por su ausencia de vida. Todo seguía ahí. Las lonas, las cortinas grafiteadas, los letreros pintados a mano, pero sin una sola persona. Pasé frente al mercado de ropa, ese que está por Fray Bartolomé, y vi que todo estaba cerrado. Las estructuras estaban ahí, pero con los toldos caídos, como si llevaran semanas abandonadas, y el aire olía distinto. No a comida callejera, ni a mota, ni a gasolina, como siempre. Era un olor húmedo, como de bodega cerrada, de encierro. Me detuve frente a un puesto de celulares, no el de mi amigo, otro. Vi mi reflejo en una de las vitrinas sucias, me vi, pero no exactamente como estaba vestido esa noche. Llevaba puesta la chamarra que perdí hace años, y el corte de cabello que traía en la prepa. Me alejé. Me senté en una banqueta tratando de calmarme, tratando de decirme que era una especie de pesadilla o un sueño vívido, que algo me habían echado en los tacos, que tal vez era una crisis nerviosa, pero no. Todo se sentía demasiado real para ser producto de la imaginación. Lo peor vino cuando empecé a escuchar de nuevo pasos, pero no eran pasos normales. Sonaban lentos, arrastrados, como si alguien caminara con los pies descalzos sobre el concreto mojado. Me paré de golpe, buscando de dónde venía el sonido, y fue entonces cuando lo vi. Era yo mismo, caminando por el centro de la calle, con la misma ropa que llevaba esa noche, la misma mochila. Pero había algo diferente. Ese otro yo tenía el rostro cubierto de polvo, como si hubiera salido de entre escombros. Caminaba sin mirar a los lados, sin miedo, con una dirección clara, hacia mí. Me escondí detrás de un poste. Quise salir corriendo, pero mis piernas no me respondían. Solo podía ver. Ese otro yo pasó frente a mí sin verme. Y mientras lo hacía, escuché de nuevo esa voz, la misma del viejo, susurrándome al oído, aunque no había nadie a mi lado. Ya estás muerto, solo que aún no te das cuenta. La frase me perforó el pecho. No por lo que decía, sino por la certeza con la que lo dijo. Porque en ese momento, entendí que algo sí había cambiado en mí. Recordé el choque, no ese día, sino semanas antes. Iba en moto por la avenida Reforma. Me cerró una camioneta. No supe más. Me desperté en el hospital. Pero, ¿desperté de verdad? Salí corriendo por las calles de Tepito como si el pavimento quemara. Crucé por Eje 1 Norte, esperando ver tráfico, peatones, vida. Pero seguía todo detenido, como si el mundo estuviera en pausa, y entonces, al doblar por Rivero, vi la entrada del metro Garibaldi. Ahí sí había gente, un tumulto. Me acerqué, con miedo, me empujé entre ellos, intentando ver qué pasaba. Había una ambulancia, policías, un cadáver cubierto por una sábana blanca. Me acerqué más, y entonces alguien gritó desde el fondo: «Ya váyanse, no hay nada que ver». Pero sí lo había, era yo. Ahí estaba, en el suelo, cubierto, pero mis zapatos sobresalían. Reconocí mi mochila tirada a un lado, un charco rojo bajo mi cabeza. Escuché murmullos de los curiosos. Dicen que lo apuñalaron por resistirse a un asalto.
Ya ni la chingan, era bien morro. Y yo, no podía hablar, no podía gritar, solo veía, solo sentía, solo sabía que, por alguna razón, seguía ahí. Después de eso, todo se fue volviendo borroso. Me senté en el borde de una jardinera frente al metro. La ciudad volvió a sonar, la gente a moverse, los autos a pasar. Pero nadie me miraba, nadie notaba mi presencia. Hasta hoy, no sé cuánto tiempo ha pasado. No tengo hambre, no tengo frío, no envejezco. Camino por las calles de Tepito viendo la vida moverse sin mí. A veces alguien me choca sin querer y sigue su camino. Otras veces un perro me ladra, como si pudiera verme. Pero la mayoría simplemente me ignora. Y ahora soy yo quien susurra. En las noches, cuando alguien camina por las calles solitarias de este barrio, cuando están a punto de doblar por una calle sin alumbrado, cuando están completamente solos. A veces, me escuchan. Solo les digo una frase. Solo una. Ya estás muerto. No me llamo como piensas. Por razones obvias, voy a omitir mi nombre. Pero puedo decirte que nací y crecí en la Gustavo A. Madero, y como muchos de mi colonia, aprendí desde morro a moverme con cuidado. Si uno se mete donde no debe, se mete en pedos. Y en Tepito, eso no es un dicho, es ley. Todo empezó una tarde cualquiera. Era un jueves. Lo recuerdo porque salí de la chamba antes de lo usual. Trabajo de freelance arreglando celulares. No tengo local fijo. Me muevo entre el eje central, Lagunilla, y a veces por el metro Morelos. Ese día fui a dejar una pantalla a un cliente cerca del mercado de Comonfort. Ya estaba cansado, así que me metí por las calles de Tepito, buscando llegar rápido al metro. Maldita la hora. Caminaba por Tenochtitlán, con mi mochila en la espalda, cuando un cabrón me chifló desde una esquina. Carnal, me gritó. ¿A poco tú no eres el Pelucas? Me frené, sacado de onda. No reconocí su cara. El tipo estaba parado junto a un puesto de ropa usada, con una gorra de los Pumas, brazos tatuados y ojos que no dejaban de mirarme. Pero lo que me puso nervioso fue que dijo mi apodo de la secundaria. Nadie me decía así desde hace más de 15 años. ¿Qué dijiste?, pregunté, fingiendo no haber oído. El tipo sonrió y caminó hacia mí. Su andar era lento, confiado. Sabía que tenía la ventaja. Detrás de él, noté a otros 2 cabrones recargados en una pared. No dijeron nada, pero no quitaban los ojos de encima. Que tú eres el Pelucas, ¿no? El que se peló con la feria hace como 15 años. Mi primo dice que todavía te andamos buscando. Sentí que se me helaba el cuerpo. Estás confundido, carnal, respondí, con el corazón apretado. No, me dijo, sonriendo con esa seguridad que solo tienen los que han hecho cosas que no pueden contarse en voz alta. Tú eres tú, aunque ya no tengas el pelo largo. Me reí, intentando desviar el pedo. Nel, yo nunca he tenido ese apodo. Mira, carnal, nomás vengo a entregar un celular. No me meto con nadie, te lo juro. ¿Ah, sí? Pues te equivocaste de calle, mi hermano. Aquí todavía se cobra lo que se debe, y ahí lo entendí. Ese güey de verdad creía que yo le debía algo. Me sudaron las manos, las piernas me temblaban, pero lo más jodido fue que empecé a dudar. ¿Y si sí? ¿Y si hice algo en mi juventud que ya olvidé? Tenía 15 o 16 cuando empecé a juntarme con raza pesada en el CECIT de Vallejo. Había drogas, peleas, robos menores. Nada muy grave, o eso creía. Pero todos esos recuerdos eran confusos. Una vez un amigo me dijo que habíamos vendido una consola robada a un tirador de Tepito. Yo no me acordaba. Quizás esa era la deuda. Quizás alguien la siguió arrastrando todos estos años. Mira, hermano, dijo el tipo, dándome una palmada en el pecho con 2 dedos. No me caes mal, así que voy a darte chance, pero ya saben que andas por aquí, y mi primo no olvida. ¿Me entendiste? Asentí. No dije nada. No podía. Las palabras no me salían. Me di la vuelta y caminé rápido. No corrí, pero me costó trabajo contenerme. Sentía los ojos clavados en la nuca. En cuanto doblé en Jesús Carranza, eché a correr hasta llegar al metro. Ese fue el primer día. Pasó una semana, luego 2. Me cuidé, cambié mis rutas. No volví a pasar por Tepito. Pero la paranoia no se iba. Sentía que alguien me seguía, que me observaban desde un carro estacionado, que alguien caminaba a unos pasos detrás de mí. Me volví loco. Un día, mientras vendía refacciones en la Plaza de la Tecnología, alguien metió una hoja doblada en mi mochila. No me di cuenta hasta la noche, cuando llegué a casa. La hoja decía: tú sabes lo que debes, no te me vas a escapar. No tenía firma,
No tenía dirección, solo eso, una frase escrita con marcador negro, y no tenía errores de ortografía. Me pareció un detalle curioso, pero a la vez perturbador. Era como si quien lo hubiera escrito no fuera un improvisado. A partir de entonces, empecé a ver un mismo carro cerca de donde yo vivía. Un Tsuru blanco con placas que variaban cada semana. Una vez lo vi frente a la papelería, otra vez en la tienda de abarrotes. Jamás veía al conductor. Siempre estaba cerrado, apagado, quieto. Un domingo, me animé a contarle a un compa del barrio, el Tochi, que conocía bien la zona de Tepito. Me citó en una cervecería de Azcapotzalco. ¿Y no hiciste algún desmadre cuando eras morro?, me preguntó, después de escuchar todo. No que yo recuerde, pero, no sé, en serio, no sé si hice algo sin darme cuenta. Me están siguiendo, güey. El Tochi se quedó callado, dio un trago a su cerveza y bajó la voz. En Tepito la gente no olvida, y los favores tampoco se perdonan. Si tú o tus compas de entonces le hicieron una mamada a algún cabrón de allá, créeme, va a salir. ¿Y qué hago? ¿Voy y les digo que fue un malentendido? ¿Estás pendejo? Eso sería entregarte. Ni madres, necesitas desaparecer. ¿Qué? ¿Cambiarme de casa? Cambiar todo. Celular, trabajo, ropa, lo que usas. El güey que cree que le debes algo te está cazando. Y lo más culero es que ni siquiera vas a saber si lo que creen es cierto. Porque si están equivocados, les vale madres. Tú vas a pagar. No pude dormir esa noche. A la semana siguiente, alguien entró a mi casa. No se robaron nada, solo dejaron una nota en el fregadero. Último aviso. Ese fue el día que me quebré. Me fui con lo que pude cargar, una mochila, mis documentos, mi computadora. Me largué al sur, a Tlalpan. Me quedé con una prima. Dormía mal, saltaba al menor ruido. Me volví paranoico. Por fin, un día recibí una llamada desde un número desconocido. Ya supimos dónde andas. Y colgaron. He pasado los últimos 6 meses escondiéndome. Vivo al día. Cambié de nombre en redes sociales. No uso tarjetas. No paso cerca de mi colonia. La vida se volvió una guerra contra la memoria, contra lo que no recuerdo, pero que tal vez hice. He pensado en entregarme, en explicarlo. Pero, ¿cómo le explicas a alguien que no recuerdas la deuda que te achacan? En Tepito no hay justicia, hay memoria. No hay perdón, hay cuentas. Y a mí, me están buscando para cobrarse. Hoy, frente al espejo del baño de una gasolinera, vi escrita en el vidrio empañado una sola palabra, como si alguien la hubiera dibujado con el dedo. Pelucas. No sé quién soy ya, pero ellos sí, y ellos nunca olvidan. Siempre he sido de andar en la calle. Crecí en la Narvarte, pero mi vida me llevó muchas veces al centro, a la Merced, a San Lázaro, y por supuesto, a Tepito. Desde chavito, el barrio Bravo me parecía otro mundo, caótico, vibrante, lleno de vida y de riesgos. Pero nunca me había pasado nada, hasta ese día. Era viernes, pasadas las 8 de la noche. Venía de buscar unos tenis que según un contacto mío habían llegado de Estados Unidos y los estaban rematando en la calle Jesús Carranza, justo pasando Avenida del Trabajo. Iba con la mochila al hombro, mis audífonos puestos y el celular en la mano revisando un mensaje de mi chava. Me sentía confiado, estúpido, ahora que lo pienso, como si Tepito me conociera y me fuera a respetar por eso. Caminaba entre los puestos cerrados, con el olor a fritanga del día todavía flotando en el aire. A esa hora, muchos locales ya habían bajado las cortinas, pero el bullicio seguía en las esquinas. Un grupo de morros escuchaba música a todo volumen junto a una camioneta negra sin placas. Al pasar, uno de ellos me vio y le dijo algo al de al lado. Lo escuché claramente. Ese trae el celular en la mano, güey. Lo ignoré. Seguí caminando, como si no fuera conmigo, pero en el fondo, ya lo sabía. Me habían fichado. Me metí por una calle angosta, una de esas que parecen laberinto entre puestos y cortinas metálicas. No corría aire, solo el calor acumulado del día. Me quedaban unas 3 cuadras para llegar a Reforma y tomar un taxi o un camión que me sacara de ahí. Pero no llegué tan lejos. Lo escuché antes de verlo. Un paso rápido, seguro, detrás de mí. Me giré por instinto. Ahí estaba. Un tipo de mi estatura, flaco, moreno, con sudadera negra y una mariconera cruzada. Llevaba el rostro serio, sin expresión. En los ojos no había coraje, ni rabia, ni prisa, solo decisión. Me habló directo, sin levantar la voz. «Dame tu celular».
Desbloqueado. Ahorita. Me congelé. No por el susto, sino por lo repentino. Miré a los lados. Nadie. Ni un alma en esa cuadra. Solo un par de locales cerrados y una luz de neón temblando arriba de un local de tatuajes. No traigo nada, carnal, le dije, guardando el celular en la bolsa del pantalón como si fuera lo más natural del mundo. Se me acercó, apenas un paso. No te hagas pendejo, ya vi que traes el iPhone, ¿me lo vas a dar o te lo voy a quitar? Me fijé en sus manos, no tenía arma a la vista, pero traía una actitud que pesaba más que una pistola. Esa seguridad de alguien que ya lo ha hecho muchas veces, que sabe que nadie va a ayudarme. No te lo voy a dar, le dije, sorprendido de mi propio tono. Fue una mezcla de miedo, coraje y un intento estúpido de dignidad. El tipo me miró de arriba a abajo. Yo medía como 1,75. No era débil, pero tampoco tenía con qué pelear. ¿Estás seguro?, preguntó. Asentí. El corazón me latía en los oídos, pero no podía retroceder. Me miró un segundo más y entonces hizo algo inesperado. Sacó su celular. Un Alcatel viejo, todo estrellado. Mira, dijo. Este pinche celular es lo único que tengo. Ni WhatsApp me jala ya. Lo traigo más por el reloj que por otra cosa. Y tú, aquí en el barrio, caminando como si no pasara nada. ¿Tú crees que es justo? No supe qué decir. Me sentí culpable, como si yo fuera el que había cometido un abuso por traer un teléfono caro. ¿Tú qué crees que le pasa a la gente que se niega?, continuó. ¿Sabes cuántos cabrones se han quedado tirados aquí por no soltar un celular? No traigo más que eso. Si me lo quitas, ya, dije. Estaba resignado. La voz me tembló un poco, y en ese momento, no sé qué fue. Tal vez mi tono, tal vez algo en mi cara. El tipo se quedó mirándome en silencio. Bajó el celular. Lo metió de nuevo en su mariconera. Eres pendejo, pero no eres culero, me dijo. La neta, si fuera otro día te parto tu madre, pero hoy, no sé, no traigo ganas. Pero no camines por aquí con el celular en la mano, no todos son como yo. Me di la vuelta en silencio, pero no caminé. Corrí, no paré hasta llegar a Reforma. Crucé sin fijarme en los coches. Me metí a un 7 que estaba iluminado como quirófano. Me temblaban las manos. El corazón seguía acelerado, pero la mente ya iba procesando todo. Nunca me quitó el celular, pero me quitó algo más. Desde esa noche ya no camino igual. Ya no uso audífonos en la calle. Ya no confío en la luz de los postes ni en el silencio de los callejones. Me di cuenta de que el miedo real no es un fantasma o una historia que te cuenta tu abuela. El miedo real tiene cara, te habla con voz baja, y puede dejarte ir, o no. Lo conté después a un amigo que vive por ahí. Me dijo que tuve suerte, que ese tipo, el Gasparín, había macheteado a uno por no desbloquear el celular, que a veces anda con una navaja entre los huevos, que nunca sabes cómo va a reaccionar. Desde entonces no he vuelto a Tepito, no por miedo al barrio, por respeto, y por la certeza de que, si me lo hubiera pedido con más hambre, no estaría contando esta historia. Yo crecí en La Guerrero, así que Tepito no me intimidaba. Para mí era una zona más con vida, con ruido, con puestos donde encuentras desde un tornillo hasta un perfume importado a mitad de precio. Ya había pasado muchas veces por sus calles sin novedad, incluso por los callejones más apretados. Pero lo que me pasó esa noche, eso no lo quiero volver a vivir nunca. Todo empezó con un encargo sencillo. Yo trabajo como repartidor de mercancía para una bodega que abastece a varios locales del centro. Era sábado, como eso de las 8 de la noche, cuando mi jefe me pidió un último favor, entregar un paquete a un cliente en Tepito. Me ofreció 100 pesos extra, y como ya me urgía completar la semana, acepté sin pensarlo. Me dio una caja envuelta en cinta gris y me dijo: no la abras, solo entrégasela directo a Julio, te va a estar esperando. Me anotó la dirección en un papel: Callejón de Peralvillo, número 37. Me sonaba el nombre, pero no ubicaba bien. A esa hora, Tepito ya estaba bajando el ritmo, aunque aún se escuchaba la música de fondo de algunos puestos que seguían abiertos. Tomé el metrobús hasta la estación más cercana y caminé hasta donde decía la dirección. Las calles estaban más estrechas que de costumbre, como si cada puesto, cada lona, cada diablito estacionado recortara el espacio. Cuando por fin encontré el callejón, supe que no era un lugar común. No había luz.
Apenas un foco colgando de un cable pelón titilaba sobre una entrada angosta. Entré. El silencio era denso, como si el ruido de Tepito se hubiera quedado afuera. A los lados había puertas metálicas, la mayoría cerradas, otras entreabiertas, y al fondo, lo vi. Un tipo con gorra y chamarra oscura, recargado en una motoneta negra sin placas, mirándome. «¿Julio?», pregunté. El tipo no contestó, solo me observaba, con la cabeza apenas inclinada. Me acerqué, despacio, cargando la caja. Cuando estuve a unos 3 pasos, vi que algo no cuadraba. Tenía las manos dentro de la chamarra, como escondiendo algo. Me detuve. «¿Julio?», insistí, esta vez más fuerte. Ahí fue cuando sonrió, pero no respondió, solo encendió la moto. El ruido del motor rompió el silencio como un disparo. Dio la vuelta con lentitud, como si no tuviera prisa, y se metió por uno de los pasillos laterales. Me quedé ahí parado, confundido. No supe si seguirlo o irme. Entonces escuché un zumbido, otro motor. Al fondo, en dirección contraria, otra moto, igual de negra, con las luces apagadas, se asomó por el callejón. El que iba montado no llevaba casco y tenía un pañuelo cubriéndole la cara. Me estaba bloqueando la salida. No me lo pensé. Giré en seco y me metí por el pasillo donde se había metido el primero. Era angosto, apenas cabía una persona, y el piso estaba desnivelado, con charcos de agua estancada. El sonido de la moto seguía detrás de mí, no rápido, no agresivo, lento, como si me estuvieran escoltando, o persiguiendo a su ritmo. Crucé a otro callejón, y luego a otro. Me estaba metiendo cada vez más en el corazón de Tepito, en esa red de pasillos improvisados entre bodegas, cortinas bajadas, puestos abandonados. No conocía esa parte. Me sudaban las manos. La caja me pesaba más que al principio. Intenté usar el teléfono pero no tenía señal. La moto seguía, a veces la perdía por un segundo, y luego reaparecía al fondo, sin luces, solo con el ronroneo grave del motor, avanzando. Nunca aceleraba, nunca se detenía, solo avanzaba detrás de mí. Pasé frente a una casucha con la puerta abierta. Adentro, una televisión encendida mostraba una pelea de box. Un señor sentado en una silla de plástico me miró pasar. Lo saludé nervioso. No respondió. Solo me siguió con la vista, y luego, como si nada, cerró la puerta. Empecé a correr. El callejón se torció a la derecha, luego otra vez a la izquierda, hasta que terminé en una especie de patio central entre varias viviendas. En medio, había una reja oxidada, cerrada con un candado. Fin del camino. La moto apareció otra vez. Venía por donde yo había entrado. Se detuvo a unos 5 metros. El tipo no se bajó, no dijo nada. Solo se quedó ahí, mirándome, como si esperara que yo hiciera algo. Mi respiración era un desastre. Quise gritar, pero no tenía a quién. Nadie salía. Ninguna ventana se abría. Era como si el lugar estuviera vacío, o todos fingieran no ver. «¿Qué quieres?», le grité, alzando la caja. Entonces, por primera vez, el tipo habló. Su voz era grave, lenta. «Eso que traes no era para Julio». Me paralicé. Entonces, ¿quién demonios era él? ¿Y qué traía yo cargando? «Dámelo», dijo, apagando la moto con un movimiento preciso. La caja, esa pinche caja. Sentí que me ardían los dedos de solo sostenerla. No sabía qué hacer. Si la soltaba, no tenía garantía de que me dejaran ir. Si no lo hacía, me acordé de algo. En el callejón anterior había visto una cortina enrollada a medias, de esas viejas, pintadas con aerosol. Corrí hacia atrás, pasé corriendo frente a la moto. El tipo no se movió, y entré a ese local abandonado. Era una vieja zapatería, con anaqueles vacíos y un olor a humedad y grasa. Me tiré al suelo, gateando entre los estantes hasta llegar a un hueco que daba a otra calle. Afuera, el ambiente era distinto. Volvía a haber luz, ruido, puestos, gente. Salí como pude, jadeando, con la caja aún en manos. Me metí al primer puesto de celulares y fingí revisar fundas mientras trataba de pensar qué hacer. El tipo de la moto no apareció más, ni él, ni el otro. Llamé a mi jefe desde un teléfono prestado. Me contestó rápido. «¿Dónde estás? Ya debiste haber entregado eso». «¿Quién es Julio?», le pregunté. Silencio. Luego respondió, molesto. «¿Qué viste?». «Una moto, 2 tipos. Me siguieron. Dijeron que la caja no era para él». El silencio fue más largo. «No hables con nadie. Tíralo si puedes. Ya estás metido». Y colgó. Tiré la caja en un bote de basura junto al mercado de San Camilito y no me atreví a mirar atrás.
Me fui caminando hasta Reforma, sin usar el Metrobús, sin cruzar por el mismo camino, sin detenerme. Al día siguiente renuncié. Desde entonces no vuelvo a Tepito, ni aunque me ofrezcan 1000 pesos extra. No sé qué llevaba esa caja, no sé quién era ese hombre ni por qué me perseguía tan lentamente con esa moto sin placas. Solo sé una cosa, si una moto te sigue despacio por un callejón, no está perdida, te está cazando. Yo crecí a 20 minutos caminando de Tepito. Mi infancia y adolescencia estuvieron marcadas por esa sensación de saber que vivía cerca de un lugar al que no todos se atrevían a entrar. Pero para mí, Tepito no era sinónimo de miedo, sino de oportunidad. Ahí comprábamos la despensa barata, ropa, celulares, cigarros, tenis, lo que fuera. Hasta el uniforme de la secundaria lo conseguí ahí, en un puesto que ya ni existe. Con el tiempo, me fui alejando del barrio. Conseguí una chamba estable como ayudante de técnico en reparación de celulares. Vivía en la Narvarte, con mi esposa y mi hija, y aunque ya no necesitaba ir a Tepito como antes, de vez en cuando me echaba una vuelta para conseguir piezas baratas o cachar buenas ofertas. Fue un miércoles cuando decidí regresar. Fui con la idea de comprar unos auriculares que necesitaba para un cliente. Sabía exactamente a qué puesto ir. Uno sobre la calle de Tenochtitlán, casi esquina con González Ortega, donde vendían cosas originales, no las imitaciones piratas. Llegué pasadas las 12 del día. El sol pegaba duro y el calor se colaba entre los toldos de colores. El bullicio era el de siempre. Gente vendiendo, gritando, motos pasando entre los puestos, música sonando a todo volumen desde unas bocinas. Todo era normal. Me abrí paso con calma, saludando a un par de conocidos del pasado, hasta que llegué al local que buscaba. Era una especie de mini caseta con vitrinas de cristal, luces LED y todo bien ordenado. ¿Qué onda, jefe? Busco unos auriculares Xiaomi, de los que tienen cancelación de ruido. El vendedor, un tipo flaco de unos 40 y tantos, con gorra y lentes oscuros, me miró sin decir nada por unos segundos. Luego asintió y sacó una cajita blanca del estante. 1200. Pero si quieres te los dejo en 1100. Va. Saqué el dinero de la bolsa del pantalón y se los di. Me los entregó en una bolsa negra y le agradecí. Me eché los audífonos a la mochila y me di media vuelta. Apenas había caminado unos metros cuando un grito detrás de mí me detuvo en seco. Oye tú, el de la chamarra negra. Me giré confundido. Era el mismo vendedor que ahora venía caminando rápido hacia mí, con cara de pocos amigos. ¿Qué pasó? ¿Qué traes debajo de la chamarra? ¿Cómo? Te vi, te metiste una caja debajo de la chamarra antes de salirte, no te hagas pendejo. Me tomó del brazo con fuerza. La gente a nuestro alrededor empezó a voltear. No traigo nada, se lo juro, ya le pagué los audífonos. Los otros, cabrón, los que agarraste antes. Intenté zafarme, pero ya tenía a 2 tipos más detrás de mí. No sé de dónde salieron, pero eran 2 hombres más jóvenes que el vendedor, igual de flacos y con esa mirada que uno aprende a identificar, la del que ya está listo para madrearte sin pensarlo 2 veces. No traigo nada, neta, revísame si quiere. Órale, levanta los brazos. Lo hice. El vendedor me abrió la chamarra con brusquedad, revisó los bolsillos, la mochila, todo. No encontró nada, pero eso no pareció importarle. No me hagas hacerte sacar lo que te tragaste, pinche rata. Me escupió en la cara, tan cerca que me pegó con la gorra. Ya le dije que no robé nada. ¿Qué le pasa? Aquí no se roba, perro. Y antes de que pudiera responderle, me dio un empujón que me hizo caer sobre un costal de ropa tirado en la banqueta. El golpe fue seco y me raspé el codo. Sentí como la adrenalina me subía hasta el cuello. No podía creer lo que estaba pasando. «¡Pinche ladrón!», gritó uno de los que estaba con él, mientras se acercaba a darme una patada. La esquivé por poco. Me levanté como pude y empecé a gritar. «No robé nada. Este güey está loco. Revisen las cámaras». Alguien entre la gente gritó. «A ver, tranquilos. No lo golpeen». Un señor de edad salió de su puesto de mochilas y se metió entre nosotros. Lo conocía de antes, el Don Lupe, que siempre había sido derecho. Le explicó algo al vendedor en voz baja y luego se me acercó. «Carnal, cálmate. Estás haciendo un escándalo». «Yo no hice nada. Me están acusando de robar». «¿Traes ticket?». Le mostré el papel arrugado que me había dado el mismo vendedor. Don Lupe lo vio y luego se volvió hacia él.
Aquí está el comprobante, ya le pagó. ¿Cuál es el pedo? El tipo solo escupió al suelo y murmuró. Se me hizo raro, pues. Lo vi medio sospechoso. Mejor prevenir. ¿Golpeándolo? ¿Eso es prevenir? Aquí se manejan así las cosas, dijo uno de los flacos, mirando de reojo a la gente que se había reunido, pero ya había demasiados ojos encima. Varios comenzaron a murmurar. Una señora gritó que llamaran a la policía. Un señor dijo que siempre armaban pedos por nada. Don Lupe me jaló del brazo y me llevó a su puesto. Siéntate, ya pasó. No pasó nada, me empujó, me quiso madrear por algo que no hice. Sí, carnal, pero estás en Tepito. Aquí no se gana por gritar, se gana por aguantar y salir entero. Me senté, temblando, con el corazón a mil. Las piernas me dolían, me había raspado la palma de la mano y la parte de atrás del pantalón se me había ensuciado toda. Respiraba agitado, como si acabara de correr una carrera. ¿Sabes qué fue lo que hiciste mal?, dijo don Lupe, sin mirarme. Te diste la vuelta muy rápido, no hiciste el cierre. Aquí todo se ve con otros ojos, caminas diferente, te mueves diferente. Y tú, que ya no eres de aquí, ya no lo ves. Me quedé callado, sabía que tenía razón. Ya no caminaba con la misma desconfianza que antes. Había olvidado que ahí una mirada equivocada puede meterte en problemas. El vendedor seguía en su puesto, ya atendiendo a otra persona, como si nada. Me hervía la sangre, pero sabía que no podía hacer nada. Cualquier cosa que dijera o hiciera podía empeorar la situación. Me tragué el coraje. Me quedé ahí, en ese puesto, por casi 15 minutos. Cuando la tensión se disipó, me levanté. Le agradecí a don Lupe y me fui caminando despacio, cuidando cada paso, cada mirada, con el estómago revuelto, pero con el orgullo intacto. Al salir de Tepito, ya sobre Reforma, me metí a un 7 y me encerré en el baño. Me lavé la cara y me vi al espejo. El ojo derecho estaba un poco rojo, me dolía el brazo, pero estaba entero. Ese día entendí algo, que uno puede pensar que ya dejó el barrio atrás, pero el barrio nunca deja de recordarte que allá las reglas son otras, que la justicia no es lo mismo para todos, y que basta una acusación sin pruebas para que todo el peso de un sistema callejero caiga sobre ti. Nunca robé nada, pero si don Lupe no hubiera estado ahí, probablemente hoy no estaría contando esta historia. Estaría en el suelo, sangrando, acusado por una mentira que nadie se hubiera molestado en desmentir. Desde ese día no he vuelto a Tepito, y no es por miedo, es por respeto. Me llamo César. Tengo 32 años y manejo un pequeño taller de reparación de celulares en la calle Matamoros, muy cerca del mercado de Tepito. Siempre supe que trabajar ahí era como caminar en terreno prestado. Nada es completamente tuyo, ni tu puesto, ni tu esquina, ni tu vida. Pero el negocio me ayudó a mantener a mi mamá y a sacar adelante a mis 2 chamacos desde que me divorcié. Por eso, agaché la cabeza y seguí chambeando. La historia que te voy a contar empezó un martes por la tarde, de esos en los que el sol cae seco sobre el concreto y el calor se cuela por todos lados, hasta por las bocinas rotas de los Samsung. Ese día, eran casi las 6 cuando un morro entró al local. Tendría entre 17 y 20 años. Traía gorra negra de esas planas, lentes oscuros, una cangurera cruzada al pecho y un tatuaje mal hecho que le subía desde el cuello. Se me quedó viendo un rato sin decir nada, como si midiera cada rincón del local, cada cable, cada caja. ¿Tú eres el del local de celulares?, me preguntó sin quitarse los lentes. Ajá, respondí, bajando el soldador. Ya toca el apoyo, carnal, lo dijo como quien pide un cigarro, tranquilo, sin amenazas abiertas, pero con un tono que me dejó claro que eso no era una solicitud, era un aviso. ¿El apoyo de qué? Me miró con una media sonrisa, como si mi pregunta fuera una broma. Tú sabes, pa' la banda. La raza se anda organizando y queremos que el barrio fluya, que haya orden. Ya toca que todos se mochen, ¿sí o qué? No supe qué decir. Nadie me había pedido apoyo desde que abrí el taller hacía casi 3 años. Siempre había escuchado historias, sí, que si a uno lo levantaron por no pagar, que si otro cerró de un día para otro, pero a mí nunca me habían dicho nada. ¿Y cuánto o qué?, pregunté sin mirarlo directo a los ojos. 1000 a la semana, bien tranqui, es nomás para que no te pase nada. Me tragó la saliva. 1000 pesos no sonaba tan mal si lo comparas con lo que a veces cobra la renta, pero el asunto no era el dinero, era lo que implicaba.
Si empezaba a pagar, ¿cuándo iba a terminar? ¿Y si no tengo?, dije, esperando su reacción. Se acercó al mostrador y puso los dedos sobre la vitrina. No hizo ningún movimiento agresivo, pero su presencia llenó el local. Tienes hasta el viernes, yo regreso, no te me desaparezcas, ¿va? Y se fue, así nomás. Ese día cerré más temprano. La verdad, no pude seguir chambeando. Cerré las cortinas, apagué las luces y me senté en la parte trasera del local, donde guardo herramientas y cables rotos. Saqué mi cigarro de emergencia, el que siempre tengo escondido por si me da la ansiedad. Esa noche no dormí. Mi mamá me vio raro en la cena, pero no preguntó. Le dije que era chamba. Mis hijos no se dieron cuenta. Menos mal. El miércoles y jueves trabajé como si nada, pero el miedo me roía por dentro. Cada vez que escuchaba una moto pasar pensaba que era él. Cada vez que veía un morro con gorra, sentía que era él mismo. El viernes llegó más rápido de lo que quería. Me levanté con dolor de estómago. Pensé en no ir, en cerrar el taller, en desaparecer un rato, pero no tenía a dónde ir. No podía dejar el negocio tirado. ¿Y si el morro regresaba y no me encontraba, no sería peor? Así que abrí a la hora de siempre, 9:30 de la mañana. Me senté tras el mostrador, reparando un iPhone con pantalla rota. Fingí normalidad, pero a las 4, lo vi. Venía solo, mismo gorra, mismos lentes. Entró sin decir nada, se plantó frente a mí. ¿Qué onda, carnal? ¿Ya traes el apoyo? Tenía el sobre listo, 1,000 pesos en billetes de 100. Se lo di sin mirarlo. Él lo tomó, lo metió en su cangurera y me dio una palmada en el hombro. Bien, así mero. Así todo fluye, ya sabes, cada viernes. Si no puedes, avisas. Pero no me desaparezcas, ¿va? Asentí. Y se fue. Pasaron las semanas. Todos los viernes lo mismo. Llegaba entre las 3 y las 5, recogía el dinero y se iba. Nunca me dijo su nombre, nunca dio más detalles. A veces venía con otro morro, más callado, con cara de perro viejo aunque apenas tendría 20. Una vez le pregunté si eso era para toda la vida. Me sonrió. Nah, carnal. Solo mientras estemos operando en esta zona. Si te toca cambiarte de puesto, pues ya depende. Pero aquí, con nosotros, estás bien cuidado. Cuidado. Esa palabra me zumbó en la cabeza toda la semana. Un día, un tipo nuevo abrió un puesto de electrónica justo a 2 locales del mío. Vendía bocinas piratas y luces LED. No duró ni 4 días. El miércoles siguiente, amaneció con el puesto vandalizado y con cinta negra en las paredes. Me dijeron que se quiso hacer el chistoso, que se negó a pagar. A partir de ahí, empecé a tener sueños raros. Me imaginaba que un día el morro no venía solo, que entraban armados, que pedían más, o que se confundían de local. El miedo ya no era solo a pagar, era a vivir siempre esperando el siguiente viernes. Entonces un día me harté. Me dije que no podía seguir así. Hablé con un compa que antes fue policía, uno que ahora trabajaba en una ferretería. Le conté todo. Me escuchó en silencio, luego me dijo: si denuncias, te quemas, no solo con ellos, con todos. Nadie va a querer rentarte un local aquí si saben que eres chismoso. Le pregunté qué podía hacer entonces. Tú sabrás, puedes pagar y vivir o no pagar y morirte. Aquí no hay tercera opción. Ese viernes no llevé el dinero. El morro llegó como siempre, se paró frente a mí. Yo lo miré de frente por primera vez. Hoy no hay, se me quedó viendo. No dijo nada por un rato, luego sonrió, pero no era una sonrisa buena. Era una de esas que no traen dientes, solo amenaza. Órale, carnal, regreso al rato, espero que no te vayas. Y se fue. No esperé, apagué todo, guardé lo que pude y cerré el local. Corrí, sí, corrí. Me subí al metro en Lagunilla, sudando. Me fui directo a casa de mi mamá. No dije nada. Solo le pedí que me dejara quedarme unos días, que tenía que cerrar el taller por unas reparaciones. Me escondí 2 semanas, no salí, no contesté llamadas, no abrí redes, hasta que un día, un cuate del mercado me mandó un mensaje. Ya no vinieron por ti, pero el puesto amaneció con candado cortado y la vitrina rota. Se llevaron todo. Me dolió, claro que me dolió, pero más me dolió entender que eso era lo mínimo que podía haber pasado. Desde entonces, no volví a poner local en Tepito. Ahora trabajo desde casa. Reparaciones a domicilio, clientes por WhatsApp. No es lo mismo, pero duermo mejor. No me sobresalto con cada moto. No salto cuando suena la puerta. Lo más jodido no fue perder el negocio. Lo más jodido fue aceptar que la ciudad tiene zonas donde el Estado no existe.
donde el poder lo tienen los que cargan la pistola más visible. Y yo solo quería arreglar celulares. A veces pienso que todo empezó cuando me cambié de ruta. Durante años había cruzado por el eje 1 sin problemas, pasando por Tepito como quien va a misa, con respeto, en silencio y sin mirar a nadie de más. Pero ese lunes, después de una entrega en Peralvillo, se me ocurrió caminar unas cuadras para ahorrarme el transbordo. Maldita decisión. Eran como las 3 de la tarde. El sol caía a plomo, y el calor se estancaba entre los puestos metálicos, donde los vendedores ofrecían tenis clonados, bocinas de quinta y celulares sospechosamente baratos. Caminaba rápido, con los audífonos puestos sin música, nomás para evitar que me hablaran. En la esquina de Caridad y Matamoros, la calle se estrechaba entre lonas y puestos de fayuca. Un olor a grasa quemada y sudor llenaba el aire. Todo era normal hasta que escuché el grito. Él me venía siguiendo. Volteé de inmediato. Una mujer, morena, flaca, con un top fucsia y unos leggings desgastados, señalaba directo hacia mí. Tenía los ojos bien abiertos, la cara desencajada. Gritaba como si acabara de escapar de un secuestro. Este güey me viene siguiendo desde hace rato, no me dejaba en paz. Yo me quedé helado. ¿Qué? No, señora, no me digas señora, pinche acosador, no te hagas, ya te vi, ¿qué quieres, extorsionarme o qué, cabrón? Varias cabezas se giraron, vendedores, clientes, señoras con bolsas del tianguis, incluso un morrito con un altavoz en la mano. En cuestión de segundos, ya tenía un pequeño público observando la escena, y la mujer no dejaba de gritar. Ya me había sacado el celular el otro día ese güey, yo lo reconocí, es el mismo que me amenazó afuera del Metro Morelos. El corazón me latía como tambor, no entendía qué estaba pasando, nunca la había visto en mi vida. La calle, que segundos antes era solo ruido de ventas y reggaetón, ahora estaba en completo silencio, tenso, peligroso. No la conozco, se lo juro. Vengo caminando de Peralvillo, no tengo idea de quién es, dije, levantando las manos. Mentiroso, tú me grabaste, pinche enfermo. Entonces alguien habló desde un costado. ¿Qué pedo, carnal? ¿Qué le hiciste a la dama? Era un tipo de unos 30, con camiseta negra y tatuajes en el cuello. Tenía una mirada que no buscaba explicaciones, solo razones para golpear. Se acercó con otro más, gordo, con una gorra de los Yankees y una playera blanca manchada de salsa. Me rodearon. No le hice nada, se lo juro. No sé quién es. Traté de decir, mi voz sonaba hueca, lejana. ¿Y por qué te está acusando? Las mujeres no inventan esas cosas nomás porque sí. La mujer ya lloraba, o fingía que lloraba. Se cubría la cara con las manos, y murmuraba cosas que no podía oír bien. La gente ya había hecho un pequeño círculo. Nadie decía nada, nadie ayudaba, solo grababan con sus celulares. «Hay cámaras aquí», grité, señalando un poste de luz con una cámara del C5. «Revisen las cámaras, yo solo venía caminando». «Sí, carnal, y mientras las revisan, ¿qué? ¿Y si es verdad lo que dice la morra? ¿Tú sabes lo que le hacen aquí a los cabrones como tú?» Entonces lo entendí. Estaban esperando una excusa. No importaba si era verdad o no. No les interesaba la justicia, solo el pretexto. A la mujer la ignoraron por completo. Ahora todos me miraban a mí, como si fuera un cerdo en el rastro. «Sáquenle el cel, a ver qué tiene guardado ese cabrón», dijo el gordo. «Ni madres, es mi teléfono». «No he hecho nada», respondí, retrocediendo. Me empujaron contra un puesto de ropa. La lona crujió detrás de mí. Una camisa azul cayó al suelo. Nadie intervenía. «O lo das, o te lo quitamos». Saqué el celular con cuidado y lo sostuve en el aire. «Miren, no hay fotos, ni videos, ni nada», dije, desbloqueando la pantalla y mostrando la galería. El tipo de los tatuajes lo agarró. Revisó rápido las fotos, los mensajes, el historial del navegador. Yo sudaba frío. «No tiene nada raro», dijo al final. «Pero eso no prueba nada. Borra las cosas, ¿no?» «No me sigan, me da miedo», gritó otra vez la mujer. Y entonces vi algo en sus ojos, una sonrisa, apenas un destello en la comisura de su boca, como si disfrutara el espectáculo, como si supiera exactamente qué botón apretar para encender el fuego. Ese grito bastó. Me dieron el primer golpe. Fue un puñetazo seco en la mandíbula. Sentí que se me aflojaban las piernas.
Caí contra una pila de mochilas baratas, otro golpe en la costilla, una patada en la pierna, gritos, ruido, alguien me pisó la mano. Ya, güey, llámenle a una patrulla, gritó una voz. Nel, aquí se arreglan estas cosas. Pensé que me iban a matar ahí mismo, no por lo que supuestamente hice, sino por lo fácil que era hacerlo, por lo rápido que la calle decide que eres culpable. Cerré los ojos esperando el siguiente golpe, pero entonces escuché un grito diferente. Ya estuvo, cabrones, déjenlo. Era un señor mayor, uno de los comerciantes de más atrás. Tenía un mandil sucio y los brazos cruzados. Su presencia bastó para que se hiciera un silencio breve. No lo conocen, ni lo han visto antes. Y si de verdad la estaba siguiendo, ¿por qué no pediste ayuda antes, reina? Llevas todo el día en ese puesto, yo te vi. La mujer se quedó callada, luego levantó las manos. Pues uno se asusta. Pensé que era otro cabrón que me robó. No confundas, mija. Aquí la gente ya anda bien acelerada. No necesitamos más pretextos para linchar. El tipo de los tatuajes soltó el celular. Cayó a mis pies. Me levanté como pude, temblando, con las manos en las rodillas. Tenía sangre en la boca y un dolor agudo en el costado. Lárgate, y no regreses por aquí, dijo el señor del mandil. No dije nada. Solo recogí mi teléfono y salí tambaleándome entre los puestos. Sentía que todos me miraban. Sentía que alguien podía seguirme. No corrí, pero quería hacerlo. Caminé hasta llegar a Eje 1 y tomé un taxi. No pude hablar. El chofer me miró por el espejo retrovisor, pero no dijo nada. Yo tampoco. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente, en redes sociales, vi un video grabado con celular. Miren cómo agarraron a un acosador en Tepito. Mi cara, mis golpes, la mujer gritando. Nadie dijo que era falso. Nadie preguntó qué pasó después. Para todos yo era ya un criminal, una historia que compartir con morbo y orgullo. La denuncia que quise poner quedó en nada. Lo bueno es que no te lincharon, me dijo el oficial, como si eso fuera consuelo. No volví a pasar por Tepito. Y ahora, cada vez que una mujer voltea a verme en la calle, no siento miedo por lo que pueda hacerme, siento miedo por lo que pueda decir, porque ya aprendí que no necesitas ser culpable para ser castigado, solo necesitas estar en el lugar equivocado, con la cara equivocada, frente a la persona equivocada.